La consecuencia llegó antes del motivo, como una presión en el pecho que no avisó. El callejón estaba cerrado por costumbre, no por muros, y esa costumbre empujó a la gente a moverse más rápido. La luz fallaba en intervalos medidos, y cada fallo reducía el espacio disponible. La chica tímida, peatona ocasional, 19 años, evitó la mirada al cruzar el umbral, y ese gesto mínimo activó una secuencia que no necesitaba testigos. El flujo no se detuvo, se redirigió. Nada fue accidental. Pero, el callejón tenía reglas no escritas que funcionaban mejor que señales. El pavimento acumulaba agua vieja, y el olor fijaba el paso a una sola trayectoria. Los cuerpos aprendían dónde no detenerse, y la prisa se convertía en disciplina. El sistema prefería superficies estrechas porque ahorraban vigilancia y concentraban errores. El error, aquí, era humano. El margen se cerró. Y entonces, una figura ocupó el espacio que quedaba, no desde la sombra sino desde la previsión. No hubo anuncio ni gesto amplio, bastó con bloquear la línea recta. La circulación se comprimió y el tiempo se volvió caro. El control no necesitó fuerza visible, solo presencia suficiente para redefinir la salida. Los que conocían el procedimiento siguieron caminando. El costo se acumuló. Pero, la protección era la palabra que justificaba el bloqueo. El diseño del lugar convertía la protección en captura, porque toda desviación exigía permiso. El permiso se pagaba con silencio y registro. No era un error, era el plan. El sistema funcionaba porque ofrecía seguridad a cambio de opciones. La deuda empezó a correr. Sin embargo, la chica no tenía registro previo, y eso no la salvó. La ausencia de datos obligaba a crear datos en el momento. Un paso atrás habría sido interpretado como ruptura del flujo, y la ruptura activaba sanciones automáticas. La prisa le tensó los dedos hasta que perdió el agarre del bolso, una sola vez, y el objeto cayó sin ruido suficiente para reclamar atención. Ese fue el único quiebre físico permitido. El cuerpo aprendió rápido. Camina. Detente. Pero, las órdenes no necesitaban destinatario, el espacio las ejecutaba. El hombre que había ocupado el paso no elevó la voz ni cambió la postura. Su autoridad estaba integrada en el entorno, como el cableado que nadie ve. La proximidad redujo la respiración ajena sin tocarla. La distancia correcta era una herramienta. La calle obedeció. Y entonces, la promesa implícita se hizo evidente: nadie resultaría herido si nadie decidía. Decidir implicaba responsabilidad, y la responsabilidad no estaba distribuida. El sistema absorbía la culpa al mismo tiempo que la producía. El beneficio inmediato era la continuidad del tránsito. El sistema siempre cobra primero, siempre. Pero, el precio no figuraba en ningún libro. Se pagaba con horas no registradas, con rutas cerradas a perpetuidad, con nombres que no regresaban a casa. El callejón servía como prueba de concepto: menos opciones, menos incidentes visibles. La visibilidad era el indicador clave. La métrica ganó. Sin embargo, el silencio impuesto no equivalía a calma. Los músculos aprendían a mantenerse tensos más tiempo del debido. La ausencia de gritos no era ausencia de daño, solo de reporte. La chica fue incorporada al flujo correcto sin contacto adicional, y eso bastó para cumplir el objetivo. La eficiencia quedó intacta. Pero, el primer acto de traición ya estaba consumado. El sistema prometió protección y entregó control. Prometió salida y entregó permanencia. La diferencia no era semántica, era logística. El entorno había decidido que movimientos eran posibles. Nada volvió a abrirse. Y entonces, el paso quedó libre para el siguiente cuerpo. El hombre se retiró lo suficiente para no ser recordado como obstáculo. La luz volvió a fallar según programa. El flujo recuperó su velocidad habitual. El callejón siguió funcionando. La consecuencia fue inmediata: el atajo redujo el tiempo y aumentó la exposición. La noche comprimió las rutas y empujó cuerpos hacia zonas previsibles. El recadero nocturno, 27 años, llevaba el paquete bajo el brazo y parpadeaba más de lo normal mientras ajustaba el paso al ritmo impuesto. La doctrina indicaba no desviarse, no mirar, no detenerse. El ahorro de minutos era el objetivo operativo.
El margen se cerró. Pero, el atajo estaba diseñado para fallar en silencio. La iluminación intermitente no buscaba visibilidad sino control del pulso, un latido externo que dictaba velocidad. El pavimento irregular obligaba a cargar el peso de un lado, y esa asimetría delataba a los que transportaban algo. El sistema premiaba la obediencia con continuidad. Castigaba la duda con exposición. El costo emergió. Y entonces, la secuencia exigió una confirmación humana. El recadero cruzó el punto ciego y registró la presencia de otros pasos sin girar la cabeza. La doctrina enseñaba que girar era declarar intención. La intención generaba trazabilidad. La trazabilidad se cobraba. No hubo margen. Sin embargo, cumplir la regla ahorraba tiempo en el papel y lo perdía en el cuerpo. La respiración se volvió más corta, no por miedo sino por ritmo. El paquete, sellado con cinta barata, raspaba la tela y dejaba un sonido mínimo que nadie admitía oír. El silencio no era ausencia, era requisito. La ruta mandó. Pero, la protección prometida por el atajo exigía un sacrificio puntual. El sistema necesitaba un error visible para justificar refuerzos invisibles. El recadero ajustó el agarre y, por única vez, las manos le temblaron hasta casi soltar el paquete. El temblor fue breve y suficiente. Ese instante creó un dato. El cuerpo pagó. Y entonces, la doctrina se activó como cobertura. Nadie intervino, todos registraron. La vigilancia no buscaba detener sino contabilizar. El conteo alimentaba el diseño que mantenía el atajo abierto. La apertura era el éxito. La métrica venció. Más rápido. No te detengas. Pero, las órdenes no ofrecían alternativa. Eran la forma audible de una regla previa. El recadero obedeció sin mirar, porque mirar ralentizaba y la ralentización era falla. El paquete siguió intacto, y eso bastó para cerrar el reporte. El trámite siguió. Sin embargo, el costo oculto se desplazó a terceros. El atajo concentró tránsito y empujó a los residentes a ventanas cerradas y horarios recortados. La doctrina convertía la noche en un activo logístico. Los cuerpos se adaptaban o quedaban fuera del flujo. La calle aprendió. Pero, el ahorro de tiempo generó deuda humana. Los minutos ganados exigían horas posteriores de corrección, vigilancia extendida, patrullas duplicadas, rutas canceladas. Cada corrección estrechaba más el espacio para el siguiente paso. El sistema no reconocía esa deuda como pérdida. No era un error, era el plan. Y entonces, el recadero cruzó el último tramo con la certeza funcional de haber cumplido. La certeza no incluía seguridad, solo cierre de tarea. El paquete cambió de manos fuera de cuadro, sin nombres ni recibos. El dato quedó registrado como éxito. Éxito operativo. Pero, la ironía quedó fijada en el entorno. El atajo existía para reducir riesgos visibles y producía riesgos acumulativos. El diseño prefería muchos daños pequeños a uno grande y evidente. La doctrina llamaba a eso estabilidad. La estabilidad mintió. Sin embargo, nadie celebró. El cuerpo del recadero tardó en normalizar el pulso, y ese retraso no se consignó. La noche siguió empujando a otros por la misma línea. La apertura del atajo se mantuvo por cumplir objetivos. La cadena continuó. Y entonces, la ciudad absorbió el costo como rutina. Los residentes ajustaron horarios, los comerciantes apagaron luces antes, los pasos se aceleraron sin preguntar por qué. El sistema ganó continuidad a cambio de desgaste. El desgaste quedó. El sistema siempre cobra primero, siempre. Pero, el cobro no figuró en ninguna cuenta. Se pagó con cansancio acumulado, con rutas perdidas, con cuerpos que aprendieron a no detenerse. El atajo siguió abierto porque funcionaba según diseño. Nada se corrigió. Sin embargo, el precio quedó adherido al suelo, a la cinta barata, al pulso que tardó en bajar. El éxito no dejó huella visible, solo presión persistente. La noche cerró el balance. La consecuencia fue el encierro inmediato, una reducción del espacio que convirtió la vigilancia en frontera. El perímetro se ajustó sin aviso y las puertas internas quedaron en modo restrictivo. El escolta veterano, 41 años, apretó la mandíbula con un tic seco al asumir la posición asignada.
La custodia se presentó como protocolo, no como elección. El tiempo empezó a contarse en rondas. El área se cerró. Pero, vigilar significó encerrar desde el primer minuto. Las cámaras no cubrían más, solo más cerca, y esa cercanía eliminaba salidas. El diseño del lugar favorecía líneas rectas para evitar discusiones y acelerar decisiones. Cada recta terminaba en un punto controlado. La custodia convertía presencia en control. El margen desapareció. Y entonces, la protección exigió inmovilidad. Permanecer era la condición para estar a salvo. Moverse activaba alertas que nadie quería atender. El escolta midió distancias con pasos iguales, contados, porque el conteo evitaba preguntas. La rutina sustituyó al juicio. Nada se movió. Sin embargo, el cuerpo no aceptó la ecuación. La respiración se ajustó a la ronda, y los hombros se tensaron para sostener la postura. El protocolo indicaba contacto visual mínimo y manos visibles. La visibilidad era una concesión unilateral. La concesión dolió. Pero, el primer daño fue administrativo. La custodia creó registros que no podían borrarse sin dejar rastro. Cada registro cerraba opciones futuras. El sistema prefería acumular datos a resolver situaciones. La carga creció. Y entonces, una orden redujo el campo de acción. Quédate. No salgas. El tono no cambió nada. Sin embargo, la vigilancia se volvió presión constante. El reloj marcaba ciclos idénticos, y la identidad se diluía entre marcas horarias. El escolta sostuvo la posición hasta que la visión se le nubló por un instante, un velo breve que obligó a parpadear sin mover la cabeza. Ese fue el único quiebre permitido por el turno. El cuerpo pagó. Pero, el diseño absorbió el fallo sin detenerse. Un segundo de falta se compensó con redundancia automática. La redundancia justificaba el encierro prolongado. La prolongación normalizaba el encierro. La normalidad mintió. Y entonces, la ironía se fijó en el procedimiento. La custodia prometía seguridad y entregaba pérdida de autonomía. No era protección, era custodia. La diferencia no figuraba en los informes. Custodiar fue encerrar, y nadie salió. Sin embargo, el escolta entendió el alcance por acumulación, no por revelación. Cada ronda reducía el perímetro efectivo. Cada reducción aumentaba la dependencia del sistema. La dependencia se confundía con orden. El orden pesó. Pero, el comando exigía resultados medibles. 0 incidentes visibles equivalían a éxito. Los costos invisibles quedaban fuera del conteo. El cuerpo debía adaptarse al indicador. La métrica ganó. Y entonces, el encierro produjo su propia justificación. Al no haber salidas, no hubo intentos. Al no haber intentos, no hubo sanciones. El informe cerró limpio. Limpio en papel. Sin embargo, la custodia extendida alteró los límites del lugar. Las paredes parecían más cercanas por repetición. El aire se recicló sin cambiar de olor. La permanencia se convirtió en método. El método agotó. Pero, nadie levantó la restricción. El sistema no libera lo que funciona. Funcionar era mantener a todos dentro de parámetros estrechos. Los parámetros no contemplaban desgaste. El desgaste quedó. Y entonces, el turno terminó sin ceremonia. La posición se relevó con precisión, como si nada hubiera ocurrido. El escolta se retiró con el mismo tic en la mandíbula, ahora más frecuente. El dato no se consignó. El dato se perdió. Sin embargo, la custodia dejó una huella temporal. Las horas encerradas no regresaron al reloj personal. El tiempo operativo sustituyó al tiempo vivido. Esa sustitución no se revierte. No hubo corrección. El perímetro siguió activo porque cumplía su función. La consecuencia fue un ajuste inmediato de procesos que estrechó márgenes sin anunciarse, como si el cambio hubiera estado siempre allí. Las hojas de cálculo cerraron rutas y abrieron atajos solo en el papel, desplazando cuerpos a zonas menos visibles. El contable del barrio, 33 años, miraba siempre el reloj mientras alineaba cifras que no incluían nombres propios. La optimización prometía menos fricción y más continuidad operativa en un entorno ya saturado. El riesgo se desplazó a personas no listadas y a horarios no protegidos.
El sistema decidió. Pero, la mejora exigía consolidación de flujos para sostener el ahorro. La consolidación redujo puntos de escape y concentró tránsito en franjas estrechas de tiempo. Los tiempos de entrega bajaron y el indicador sonrió, mientras los pasos se aceleraban sin margen para corregir. El diseño premiaba el ahorro medible y castigaba la variación humana. La gente absorbía el resto. La cifra mandó. Y entonces, la orden llegó como tabla actualizada que no admitía notas al pie ni excepciones operativas. Recorta. La reducción eliminó turnos y superpuso trayectos que antes no coincidían. El contable ejecutó sin margen, porque el margen ya estaba descontado en la proyección. El cálculo pesó. Sin embargo, el cuerpo registró el cambio antes que el informe final. El estómago se le revolvió con una náusea breve al cerrar una celda que convertía minutos en deuda ajena. Nadie detuvo el proceso, porque detenerlo habría creado una desviación visible. La optimización avanzó porque el indicador mejoró en la franja correcta. El costo humano quedó fuera del tablero. Fuera de cuadro. Pero, para sostener el ahorro se requirió un ajuste mayor que no figuraba como tal. No hay excepción. La excepción borrada multiplicó trayectos simultáneos y elevó la fricción en esquinas ya cargadas. El diseño convirtió la urgencia en norma y la norma en hábito. La norma mordió. Y entonces, el sistema explicó su coherencia interna sin hablar, mediante resultados consistentes. No era un error, era el plan. Al salvar recursos visibles, se consumieron reservas invisibles que nadie había autorizado a gastar. Los funerales no entraban en el balance porque no alteraban el flujo. La estabilidad se compró con desgaste. Compra silenciosa. Sin embargo, la ironía persistió en los pasillos y en los relojes adelantados por costumbre. Los horarios se comprimieron sin cambiar contratos ni promesas previas. Los vecinos ajustaron rutinas para evitar cruces que antes eran triviales. El ahorro aparente amplió el perímetro de daño sin levantar alertas. El diseño no revisó supuestos. Optimizar borró nombres y sumó velatorios. Pero, el contable siguió mirando el reloj porque el reloj seguía mandando. Los ciclos cerraron a tiempo y abrieron de inmediato, sin respiro entre uno y otro. La documentación validó la decisión con gráficos limpios y colores neutros. El sistema celebró continuidad y llamó a eso éxito. Éxito operativo. Sin embargo, la ciudad absorbió el impacto como hábito, no como evento. Las rutas alternativas se cerraron por falta de uso y las principales se cargaron por obligación. El tiempo personal fue sustituido por tiempo de sistema sin consulta. La optimización quedó instalada porque funcionaba según diseño. Nada se revirtió. El balance cerró con menos cifras y más ausencias. La consecuencia fue el cierre definitivo del circuito, una presión administrativa que llegó antes que cualquier explicación. Las puertas mantuvieron su horario reducido y los accesos secundarios quedaron anulados por consistencia operativa. El portero del edificio, 58 años, tenía la voz apagada cuando tomó el turno y ajustó el registro sin levantar la vista. El día empezó con el mismo patrón que había terminado la noche anterior. El sistema ya no necesitaba anunciarse. Nada cambió. Pero, el cierre no fue un evento sino una suma. Cada decisión previa había reducido opciones hasta dejar una sola trayectoria aceptable. El portero aprendió a reconocer el flujo correcto por el sonido de los pasos, no por los rostros. La regla indicaba priorizar continuidad y minimizar interrupciones. La continuidad se volvió argumento suficiente. El argumento pesó. Y entonces, el significado se reacomodó sin añadir datos nuevos. Lo que antes se llamaba protección ahora se nombraba estabilidad. La estabilidad justificaba el cierre prolongado. El cierre convertía la costumbre en norma. La norma quedó. Sin embargo, el cuerpo registró el costo tardío. En la tercera hora del turno, la visión del portero se desenfocó por un instante breve, una disociación mínima al leer el reloj y el tablero a la vez. Se apoyó en el marco sin abandonar la posición. El sistema no anotó el evento porque no alteró el flujo. El cuerpo absorbió. Pero, los procedimientos se mantuvieron intactos. La lista de accesos válidos no creció ni disminuyó, solo se confirmó.
El lenguaje del formulario evitaba verbos activos. Las acciones se describían como estados. La semántica cerró. Y entonces, 2 instrucciones bastaron para sostener el día. Cierra. Sigue. No ofrecían contexto ni alternativa. Funcionaban porque el contexto ya había sido consumido por el proceso. La obediencia fluyó. Sin embargo, la ironía se volvió visible por repetición. Nadie recordaba el motivo inicial del cierre, pero todos conocían el método exacto. El método se transmitía por imitación y horario. La memoria del por qué fue reemplazada por la memoria del cómo. El cómo ganó. Pero, el sistema reclamó su coherencia final. No era un error, era el plan. Al eliminar decisiones locales, se evitaban conflictos visibles. Los conflictos invisibles quedaban fuera del alcance de auditoría. La auditoría mintió. Y entonces, el edificio funcionó como estaba diseñado. Los accesos cerrados redujeron incidentes reportados. Los reportes bajos justificaron mantener los accesos cerrados. La causalidad se cerró sobre sí misma. Círculo perfecto. Sin embargo, el significado humano se replegó. El portero dejó de reconocer voces y empezó a reconocer horarios. Los cuerpos pasaban como unidades de tiempo. La voz apagada cumplía con el guión mínimo. La persona se diluyó. Pero, el sistema no necesitaba personas completas. Necesitaba posiciones cubiertas. La cobertura se medía por ausencia de eventos. La ausencia se confundía con éxito. El éxito cayó. Y entonces, el barrio ajustó su respiración al perímetro. Los comercios cambiaron cierres, los vecinos adelantaron retornos, los cruces se evitaron por rutina. El cierre dejó de sentirse como imposición y empezó a sentirse como clima. El clima pesó. Sin embargo, nadie celebró el equilibrio. La estabilidad no generó alivio, solo hábito. El hábito no produce preguntas. Las preguntas no figuran en el procedimiento. Sin preguntas. Pero, el costo final se manifestó en el silencio acumulado. Las conversaciones se acortaron, los nombres se omitieron, los trayectos se repitieron sin variación. El sistema interpretó esa quietud como salud. Diagnóstico erróneo. Y entonces, el turno terminó como había empezado, con el tablero limpio y el registro completo. El portero entregó el puesto sin comentario adicional. El siguiente ocupó la posición sin transición. La continuidad venció. Sin embargo, el sentido quedó reencuadrado. No se trataba de seguridad ni de amenaza, sino de administración de opciones hasta agotarlas. La gente no fue expulsada, fue contenida hasta desaparecer del cálculo. Contener es borrar. El cierre permaneció porque nadie lo cuestionó.